Ahora miraremos algunos derivados adicionales que incluyen la función de registro natural o la base de registro. Normalmente se le darán dos formas diferentes de la fórmula derivada para la función de registro natural, dado aquí. Aviso: la primera fórmula derivada es solo para el registro natural x. El derivado del registro natural x es igual a 1 dividido por x. O un x, y luego tenemos el derivado del registro natural u respecto a x igual 1x'. Así que esta fórmula aquí incluye la regla de cadena, donde serías una función de x, y esto también puede escribirse como usted prime dividido por usted, pero me gusta este formulario porque refuerza la idea que estamos aplicando la regla de cadena. Ahora, si tiene dudas si necesita aplicar la regla de cadena, nunca será incorrecto para usarla. Aviso: si tratamos de usar la regla de cadena para el registro natural x, u sería igual a x y u' solo sería igual a 1. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Tenemos f de x es igual a 2 por registro natural x, así que f' de x será igual a 2. X, el derivado del registro natural x, que es un x o un dividido por x. Podría pensar en este 2 como 2, 1. Así que nuestras funciones derivadas están divididas por x. Nuestra segunda función es f de x igual registro natural 4x. Tenga en cuenta que tenemos una función compuesta donde la función interna sería 4x. Así que dejaremos u igual 4x. Así que nos identificamos u. Necesitaremos determinar dux o u'. Así que u' es igual a 4. Así que ahora podemos reescribir esta función como registro natural u, y luego aplique nuestra fórmula derivada, que incluye la regla de cadena. Así que la prima de x será igual al derivado del registro natural u respecto de x, que es 1x', que sería 1 4x(x4) o 4 1. Aviso: como se simplifican estos 4, y tenemos f' de x es igual a 1 dividido por x. Ahora, puede estar preguntando cómo podría el derivado de natural log 4x ser el mismo que el derivado de natural log x. Así quiero mostrar cómo puede determinar este derivado con un segundo método. Si iniciamos la función original f de x igual registro natural 4x, podríamos escribir 4x como 4xx, que debería recordarnos que podemos aplicar una propiedad de logaritmos para escribir este registro como una suma de dos registros, y esa propiedad se otorga a continuación. Así que podemos escribir f de x igual registro natural 4 más registro natural x. Y, ahora, si tomamos el derivado de la función en este formulario, tenemos una prima de x es igual al derivado del registro natural 4. Bien, el registro natural r es una constante, así que este derivado es igual a 0 más el derivado del registro natural x, que está a solo 1 dividido por x. Así que tenga en cuenta que el resultado es la misma función derivada. Primero, donde aplicamos la regla de cadena, y segundo donde aplicamos una propiedad de logaritmos y luego encontraron el derivado. Y aviso: en este formulario no tenemos que aplicar la regla de cadena. Así que cualquiera de los métodos es correcto, pero es probablemente más común usar este método aquí donde aplicamos la regla de cadena y luego simplificar el resultado. Miraremos más ejemplos en el siguiente video.